Bueno, Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches también a quienes se conectan y van a ver este diplomado durante el transcurso de la semana. Van a ver esta grabación. Me alegra que podamos encontrarnos nuevamente, poder compartir en esta noche las características y los principales elementos del acompañamiento. Estamos en todo el módulo de la evangelización de los jóvenes y hoy nos vamos a centrar en el acompañamiento, en las principales características del acompañamiento. ¿Sí? Entonces, Juan Carlos, bienvenido. Me alegra que podamos estar acá y quiero preguntarte, cuéntanos un poco cómo ha estado esta semana, cómo te ha ido. Bueno, esta semana sí he podido tener un poco de, vamos a llamar así, de cercanía a los jóvenes de algunos colegios donde estoy y, y también vamos a ir una actividad que tuvimos durante el fin de semana, ¿no? Entonces, ese es más o menos lo que puedo estar o realizar en este tiempo. Ok, pues gracias Juan Carlos por compartirnos también esta experiencia allí con los jóvenes y bueno, es ahí donde se va haciendo concreto también este diplomado, ¿no? Y en ese acompañamiento, en el estar con los jóvenes. Y hoy lo vamos a ver un poco. También quiero compartirle esta semana, bueno, estamos haciendo un gran trabajo con los jóvenes, ya tenemos toda una planeación, un marco lógico y ya empezamos a desarrollar, pues a caminar durante este año. Y una de las primeras acciones que estamos realizando, pues también es acompañando a los jóvenes que van a participar en la Jornada Mundial de la Juventud por parte de la Arquidiócesis de Bogotá y principalmente por un sector de la Arquidiócesis. Entonces, toda esta semana hemos estado, bueno, planeando, organizando para ayudar en la búsqueda de recolección de fondos para que estos chicos también puedan ir y puedan participar puedan vivir esta gracia de la jornada. ¿Sí? Yo soy partidario que al menos una vez en la vida deberíamos vivir una jornada y que el joven debería vivir al menos una jornada mundial de la juventud para que se sienta iglesia, para que comprenda lo hermoso, lo maravilloso pues que es la iglesia y que somos una sola iglesia. Entonces con esto, Juan Carlos, pues ya compartiendo un poco, hoy la oración está incluida dentro de pues este acompañamiento de los jóvenes. Entonces vamos a adentrarnos un poco en lo que vamos a trabajar en la noche de hoy. Y perdóname que compartí la que no era, eh, es esta. Y vamos a, pues, adentrarnos en este acompañamiento, pero también vamos a profundizar, pues, en qué consiste, pues, acompañar propiamente a los jóvenes, ¿no? En qué consiste, pues, este acompañamiento eh, a los jóvenes de nuestras parroquias, a los jóvenes de nuestras comunidades. Entonces vamos a centrar en las principales características y elementos. Y para eso vamos a tener 4 momentos. Primero, el acompañamiento, disculpen ahí el error, el acompañamiento pues desde la perspectiva de Jesús. Jesús cómo acompañaba y cuál es esa pedagogía de Jesús para acompañar. Y es aquí donde está incluida la oración. Segundo, cuáles son las fases del acompañamiento también desde una perspectiva eclesial, las actitudes que debemos tener como líderes para poder acompañar y cuarto, el perfil del acompañante, ¿sí? Entonces, empezamos un poco viendo cómo Jesús acompaña para luego ver las fases, las actitudes nuestras como acompañantes y cuál es también nuestro perfil, qué es lo que la iglesia nos pide también como perfil para acompañar a los jóvenes. Entonces, vamos con la primera parte, el acompañamiento de Jesús. Y para esto, entonces quiero invitarte, Juan Carlos, para que nos pongamos en la presencia de Dios y para que evoquemos este texto maravilloso de los discípulos de Emaús. Entonces, antes de esto, pues le invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche te queremos dar gracias por todos los jóvenes. Gracias por esta etapa maravillosa que, como lo veíamos en la sesión anterior, es una etapa de alegría, es una etapa de decisión, es una etapa de virtud, es una etapa de proyecciones, de sueños, de metas, pero también es una etapa
de momentos difíciles, de momento de tomar las grandes decisiones en nuestra vida. Te pedimos para que envíes el Espíritu Santo sobre todos los jóvenes que conocemos, todos los jóvenes que acompañamos, pero también para que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y para que podamos comprender esta misión que tú nos has delegado, que tú nos has encomendado, para que podamos realizarla de la mejor manera, para que podamos reflejar tu rostro, para que podamos reflejar tu amor. Amén. Juan Carlos, entonces te voy a pedir el favor, si quieres, me ayudas a proclamar el texto del Evangelio. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba él en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunido a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Gracias, Juan Carlos. Bueno, este texto maravilloso conocido como los discípulos de Emaús y de Lucas y nos ayuda a comprender un poco esta pedagogía de Jesús, o cómo Jesús acompañaba. Este es un texto de resurrección,
¿sí? Por excelencia. Y lo primero que pudiéramos pues ver es, o preguntarnos es, ¿cómo acompaña Jesús en este texto? Pero también pudiéramos preguntarnos cuál es su pedagogía para acompañar. Entonces, para esto, pues quiero compartir algunos elementos y al final volvemos a estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo acompaña Jesús y cuál es su pedagogía? Y dialogamos un poco para, pues, ahondar un poco en este acompañamiento de Jesús. Entonces, lo primero es que el texto nos relata, narra un poco que iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, ¿sí? Entonces quiero invitarle para que nos fijemos un poco, Juan Carlos, en los verbos, ¿no? Entonces el primer verbo prácticamente es iban, ¿sí? Es decir, es un verbo que está en acción. Es un verbo que, pues, que pone a estos discípulos que iban caminando, que están realizando, en este caso, una acción. También lo plantea, un segundo verbo, pues además de dar un lugar, de un momento concreto, de un día concreto, incluso más adelante nos va a dar una hora, pues también nos da una característica de aquello que estaban haciendo, conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado, es decir, iban conversando. Y mientras iban conversando, entonces sucedió. Y aquí quiero resaltar unos verbos, por ejemplo, esta palabrita, se acercó, ¿sí? Se acercó. Entonces lo primero que hace Jesús, la pedagogía es acercarse. Se acerca a estos dos discípulos que iban caminando, es decir, que iban en medio de su realidad. Pero se acercó ¿para qué? Para caminar con ellos. Siguió con ellos. La pedagogía de Jesús es esa. No llega a imponer, no llega a decir qué tardos son, porque no han creído, qué pasó, o a juzgarlos incluso, qué pasó con todo lo que vivieron conmigo, con todo lo que escucharon. No, sino sencillamente se acerca y camina con ellos. Entonces, primer paso, se sabe acercar. Segundo, hace camino con ellos, camina con ellos. Después nos dice en el versículo 17, Jesús, pues ya su presencia pues es notoria, entonces él pregunta, ¿de qué discutís? Sí, es incluso, o de qué vienen hablando, entonces otros textos, otras traducciones. Volvemos a lo mismo, es decir, Jesús va paso a paso, se acerca, hace camino con ellos y ahí sí les pregunta, es decir, entra en diálogo con ellos, pero entra es a la conversación, al camino que ellos van realizando. No les plantea un camino diferente, no les dice, vuélvanse a Jerusalén, que allí, no, sino hace camino con ellos y entra en el diálogo con ellos. Es decir, les sabe preguntar, sabe acercarse, sabe caminar con ellos, sabe preguntarles. Y bueno, aquí sucede también toda una narración de qué discutís entre ustedes, es decir, qué están haciendo, qué van hablando, etcétera. Entonces, uno llamado Cleofás incluso le da nombre a este discípulo. Cleofás le respondió, sí, le da una respuesta, ¿no? Pues le manifiesta todo lo que allí estaban viviendo. Nos relata el texto. Y Jesús aún así se hace el que no, podríamos decir el que no sabe, se hace el encontradizo, pudiéramos decir, quiere ahondar mucho más en las características, en lo que estos discípulos están viviendo. Quiere ahondar mucho más, pues, en el contexto de estos discípulos. Y le pregunta, ¿qué cosas? Es decir, nuevamente, para poder conocer mucho más el contexto de estos discípulos. Y pues nuevamente le contaron todas las esperanzas, es decir, toda la narración. Le condenaron, que los sumos sacerdotes, los magistrados, a muerte lo crucificaron. Que esperaban que fuera el libertador, el rey, el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, que habían algunas mujeres que habían ido,
que volvieron, que dijeron que lo habían visto, que él vivía, y que algunos de ellos también fueron, de los discípulos, fueron al sepulcro y hallaron todo como las mujeres le habían dicho, pero no lo vieron, no habían visto a Jesús. Es decir, no lo habían reconocido. Toda la narración, ¿no? Todo el contexto. Pero vuelve Jesús después de escucharlos. Es decir, aquí Jesús no solo le sabe preguntar, sino le sabe escuchar, sabe hacer camino con ellos. Esa es la pedagogía propia de Jesús. Camina con ellos, los escucha, conoce su contexto, conoce su realidad, para luego, ahí sí, dar una respuesta. Incluso, oh insensatos y tardíos, es decir, ya Jesús incluso lo reprende. Oh insensatos y tardíos de corazón para creer. Y les empieza a explicar, era necesario que esto sucediera, que esto pasara. Es decir, ahí sí a recordarles a lo mejor todo lo que él les había dicho, el anuncio de la pasión que él les había hecho, o los anuncios de la pasión. Es decir, hasta aquí Jesús, podríamos decir que este acompañamiento de Jesús desde acá, que se sabe acercar, que hace camino con ellos, que les sabe preguntar, que los sabe escuchar y comprende su contexto, y hasta acá, hasta este momento, podríamos incluso darle números a los pasos, como hasta el quinto o sexto momento, Jesús empieza a interrogarles y a hacerles, podríamos decir, una propuesta. ¿Por qué? Porque les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Aquí ya Jesús empieza a plantear su propuesta. Luego, pues al acercarse al pueblo, entonces ya hay otra proximidad a otro lugar concreto. Pues Jesús, incluso después de haberles hecho la propuesta, pues les da la libertad para que ellos decidan, ¿sí? Para que estos discípulos tomen una decisión. Y es aquí cuando estos discípulos les dicen, o incluso el texto nos dice, forzaron diciéndole, quédate con nosotros. Es decir, hasta acá, cuando ya Jesús les plantea la propuesta después de haberlo conocido, incluso les da la libertad para que ellos elijan. Y ellos toman la decisión, pues, de conocer más, podríamos decir, o de que Jesús se quedara con ellos. Es decir, de conocer más de aquello que estaban compartiendo. Y pues hay una razón, porque atardece y el día ya ha declinado, ¿sí? Es decir, ¿cuánto tiempo Jesús caminó con ellos para luego plantearle la propuesta? Y entró con ellos. Nuevamente aparece acá el se. Y sucedió que cuando se puso a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición y se lo iba dando. Es decir, hasta este momento, después de que ellos ya en libertad toman la decisión de que Jesús se quede con ellos, pues Jesús le plantea su propuesta concreta, de una manera muy directa. Se puso a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición y se lo partió y se lo iba dando. Y es aquí cuando sucede que ellos descubren que realmente era Jesús, es decir, lo reconocieron. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Es decir, conocieron la propuesta, experimentaron, vivieron ese encuentro, fortalecieron ese encuentro con Dios mismo. ¿Pero por qué? Porque después de toda una vivencia de Jesús, de haberlos escuchado, ellos ya experimentan quién es Jesús y descubren cuál es el plan que Jesús les tiene, pero porque ellos lo han aceptado en libertad. Y es aquí cuando lo reconocen. Pero Jesús, ¿qué hace? Desaparece. Desaparece. Es decir, que Dios, la pedagogía de Jesús nos acompaña, sabe acercarse, sabe hacer camino, sabe preguntar, sabe escuchar, sabe dialogar con nosotros, nos sabe interpelar. Podríamos decir, también sabe hacernos una propuesta concreta, la propuesta del reino. Sabe abrirnos los ojos. ¿Para qué? Pero también sabe desaparecer. Porque el acompañamiento no es eterno. El acompañamiento no es permanente. También hay que darle en esa misma libertad
para que ellos luego sean acompañantes y para que ellos luego anuncien también aquello que han vivido. Y nuevamente aparece ya bueno, vamos a ver un poco, voy a devolverme un poco para que nos detengamos en este se acercó, en esta palabrita, se acercó. Es lo primero que hace Jesús, se acerca. Entonces este se viene por parte de Jesús, ¿sí? Que Jesús se acercó a estos discípulos. Pero luego nuevamente Jesús, ¿qué hace? Volvemos al se. Se puso a la mesa. Es decir, Jesús se hizo uno también con ellos para hacerle la propuesta, hace la propuesta de una manera muy concreta y luego se los iba dando, es decir, partió el pan y se los iba dando. Se hizo uno con ellos, compartió lo fundamental, lo esencial con estos dos discípulos, con estos discípulos. Pero luego llama la atención que ya este se cambia, ya no es de Jesús, sino es de estos discípulos hacia, pues, hacia esa experiencia que han vivido como discípulos. Entonces se les abrieron los ojos. Es decir, ya esa acción de Dios pasa a los discípulos. Y estos discípulos se dijeron, ya entre ellos. Podríamos decir que se les abrieron los ojos es un poco más personal porque el encuentro con Cristo es personal, pero también es comunitario. Se dijeron el uno al otro. Es decir, compartieron, no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba, pero aún así no lo reconocían. ¿Sí? Es decir, Jesús iba caminando, estaba ahí. Y luego se volvieron a Jerusalén. Es decir, nuevamente se ponen en acción después de haber descubierto, pero ya son estos discípulos con la acción de Dios en su vida después de haber experimentado. Y cuando llegaron, pues es verdad, el Señor ha resucitado. Se apareció a Simón, ya no solo ellos, quienes lo han vivido, sino que encuentran a otros que también han vivido esta experiencia de Dios y que también han vivido esta acción de Dios en su vida. Entonces, con esto, vamos ahora nuevamente a preguntarnos. Vamos a las preguntas iniciales. Vamos por acá. ¿Cómo acompaña a Jesús? Entonces te invito, Juan Carlos, para que compartamos un poco, ya después de haber visto este texto, habernos acercado un poco para que dialoguemos. ¿Cómo acompaña a Jesús? Es clave la palabra se acerca, ¿no? Se acerca y camina, ¿no? Y, y llega hacia una, o sea, como yo creo que es, ¿no? El acercarse, el caminar, el escuchar, ¿no? Y se va profundizando. Eso es lo que yo más o menos veo en ese acompañar. Se hace la propuesta, deja la libertad y hasta que hacemos suyo el mensaje y después también eso lo anunciamos. Y él desaparece, ¿no? O sea, ese creo que el acompañante un momento tiene que desaparecer. Y eso creo que nos cuesta mucho, ¿no? Porque nos podemos apegar y entonces ya queremos seguir siendo así eternamente. Gracias, Juan Carlos. Sí, esta es bueno, esto está unida a la segunda pregunta también, ¿no? La pedagogía de Jesús. Esa es la pedagogía de Jesús, que sabe acercarse, que sabe dar paso a paso y llevarnos paso a paso para poder llevarnos a descubrir, a redescubrir, a fortalecer nuestro encuentro con Cristo. Pero llama la atención y me gustó ahorita cuando hablaba Juan Carlos porque, es decir, ya nos empezamos nosotros a identificar con esta pedagogía de Jesús, con esta manera de acompañar de Jesús y a comprender pues también un poco el acompañamiento. Entonces, gracias Juan Carlos. Entonces vamos a continuar. Esta era la primera parte y parte también de nuestra oración.
Entonces, con esto, pues vamos a continuar con nuestra presentación para pues que podamos avanzar en la noche de hoy. Toda la pedagogía de Jesús. Y con esto vámonos a la segunda, pues a recoger algunos elementos, ¿no? Los discípulos de Maús. Es decir, este texto que nos presenta, podríamos ver otros textos también donde analizáramos cómo acompaña a Jesús y cuál es su pedagogía. Pero en este texto de los discípulos de Maús, la comunidad en su conjunto es el primer sujeto de acompañamiento. Es decir, estos discípulos, ¿qué hacen? Vuelven a Jerusalén, es decir, vuelven a la comunidad. Y es allí donde descubren que otros también ya han vivido y comparten esa alegría. Es verdad, ha resucitado. Se ha aparecido a Simón. Y pues Simón representa también, pues después de Jesús, el encargo que Jesús le hace, ¿no? A la iglesia. Entonces, el sujeto del acompañamiento es la comunidad. No podemos, esto implica o significa que no podemos pues ser unos acompañantes solitarios o ser unos acompañantes sin un referente comunitario. Porque si no tenemos comunidad, ¿dónde vuelven cuando desaparezcamos? Quedan sueltos los jóvenes. No tendrían un horizonte, no sabrían para dónde ir. Y ese acompañamiento, pues sencillamente sería, como dice el refrán, echar en saco roto. ¿Sí? Es decir, no queda nada. ¿Y por qué la comunidad? Porque en su seno se desarrolla la trama de relaciones que puede sostener a la persona en su camino y ofrecer puntos de referencia y orientación. Es decir, el encuentro, por eso hacía énfasis también en ese C, es decir, que es personal, se les abrieron los ojos, ¿sí? Pero después toman la decisión, se dijeron a sí mismos, es decir, lo compartieron. Aquí es donde se desarrolla. Es en la comunidad donde nos damos cuenta que otros también viven esta experiencia con Cristo. Pero es en la comunidad donde me doy cuenta que no soy solo, que no estoy solo, y donde el joven se da cuenta que sencillamente, aunque otros critiquen, ¿usted qué hace en la iglesia? ¿Usted para qué está, para qué va por allá? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué cree en Dios? ¿Sí? ¿Y usted para qué se confiesa? Etcétera. Todas esas preguntas que incluso incitan al joven a alejarse un poco más, a rechazar lo que ha recibido, pues es en la comunidad donde se puede sostener. Porque dice, no, yo he vivido esto y hay otros jóvenes que también lo viven. Es decir, tengo un punto de referencia donde comparto ese camino, donde hago ese camino, donde comparto mi experiencia. Pero también donde me doy cuenta que no, aunque estoy en la iglesia, no soy un ser perfecto porque creo en Cristo, sino que también tengo dificultades, que también tengo fallas. Y esto es lo rico de una comunidad juvenil o de un grupo juvenil, que me voy dando cuenta que a lo mejor también tengo roces con otro compañero de camino, con otro joven. Y en medio de esos roces, pues me doy cuenta que a lo mejor el otro es orgulloso y me cuesta su orgullo porque yo también soy orgulloso. ¿Sí? Pero también es la oportunidad para hacer un camino y para hacer punto de referencia, para tener un punto de referencia, un punto de orientación. Incluso para orientar a otros, para acoger a otros, para vincular a otros. El acompañamiento en el crecimiento humano y cristiano hacia la vida adulta es una de las formas con las que la comunidad se muestra capaz de renovarse y de renovar al mundo. Y esto es, mira, esto es propio de una comunidad religiosa. Yo siempre he dicho que la comunidad religiosa nació recogiendo la esencia de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la comunidad religiosa, ¿qué hace? Desde un primer momento acompaña al aspirante. Incluso hace todo un proceso vocacional para acompañar a quienes tienen inquietud vocacional. Qué bonito que esto pudiéramos aplicarlo también a nuestra vida cristiana, ¿sí? Acompañar a los jóvenes a la etapa, esa primera etapa de la juventud, y acompañarlos también a la vida cristiana.
no solo para que, es decir, se una a un carisma, sino también a la vida cristiana, es decir, a la vida en Cristo, a que renueve su vida, a que encuentre allí un apoyo, a que encuentre allí una manera de realizarse como persona, de realizarse como sujeto y de transformar al mundo, ¿sí? Y clave o fundamental, pues la Eucaristía. La Eucaristía es la memoria viva del evento pascual. Es decir, la Eucaristía es el centro, el culmen de nuestra vida cristiana. Es donde tenemos la oportunidad de encontrarnos de cerca, de vivir este momento más cercano con Cristo, con Dios mismo, quien está allí realmente presente. Es el lugar privilegiado de la evangelización. Y por supuesto, de la transmisión de la fe, de vivir nuestra fe, de vivir este encuentro con Cristo, de fortalecer nuestro encuentro con la persona de Cristo. Y con esto, ahora sí, vamos a pasar a las fases del acompañamiento, a la segunda parte. Al hablar de las fases del acompañamiento, pues también hacemos referencia, digamos, a un acompañamiento dentro de una vida, dentro de nuestra vida eclesial, porque nos estamos formando para eso, para acompañar jóvenes, para vincularlos a una comunidad eclesial, ¿sí? Para acompañarlos dentro de una comunidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de acompañar? Es la primera pregunta que pudiéramos hacer. Es importante acompañar, ¿para qué? Acompañar a los jóvenes a tomar decisiones válidas, estables y bien fundadas. Es pues un servicio del que la gran mayoría siente la necesidad. Recordemos la sesión anterior, que decíamos que fundamentalmente la etapa de la juventud es una etapa de decisiones, donde estamos, donde el joven, o bueno, y donde tomamos, digamos en nuestros casos ya, una etapa donde tuvimos que pensarnos también nuestra vocación a la vida cristiana. Una etapa donde tuvimos que tomar decisiones sobre qué incluso voy a estudiar. Una etapa donde voy a tomar una decisión si me voy de la casa o me quedo en casa. Una etapa incluso donde voy a tomar una decisión con quién voy a compartir mi vida, cómo voy a construir mi futuro, cómo me voy a proyectar, etcétera. No significa que en este momento, ya digamos en una etapa adulta, pues no tengamos que tomar decisiones. Por supuesto, tenemos que tomar, pero las grandes decisiones incluso están fundamentadas acá. Y si no tomamos esas grandes decisiones en esta etapa de la juventud, pues sencillamente la vida se sigue pasando. Y llega un momento también de nuestra vida en que la vida misma como que nos dice, hey, ya es momento de sentar cabeza. Ya no es momento de andar de un lado a otro, de tomar la vida como relajo, no, sino es momento de sentar cabeza. Entonces, el acompañamiento de la iglesia es sencillamente estar presente, es sostener, es acompañar, digamos, el itinerario de los jóvenes para hacer elecciones auténticas. ¿Sí? Un poco como ir el camino discipular, el camino de Jesús. Es estar presente, el saber acercarse, es sostener, acompañar, es decir, es hacer camino con ellos. Y que eso, acompañar el itinerario, es decir, es saberlos escuchar, es sabernos acercar a ellos, saberles preguntar, saberlos interrogar. ¿Para qué? Para hacer elecciones auténticas, es decir, para también interpelarlos, ¿sí? Y para presentarles el proyecto de Jesús. Es un modo que la iglesia tiene de ejercer su función materna, generando la libertad de los hijos de Dios y también un acompañamiento en libertad. Este es un poco como algunos acercamientos al acompañamiento de la iglesia. Entonces, el acompañamiento es un servicio que consiste en continuar el actuar de Dios, de Jesucristo con su pueblo, pero mediante una presencia constante y cordial, una proximidad entregada y amorosa y una ternura sin límites. El acompañamiento a los jóvenes implica que les gastemos tiempo, es decir, que nos acerquemos, que hagamos camino con ellos. Y gastarles tiempo es estar con ellos. Estar con ellos también en medio de sus realidades, en medio de su manera de ser, de su manera de actuar, de su manera de proceder, de estar con ellos para hacer signos, ¿sí?
Es decir, Jesús en este camino discipular, los discípulos iban entristecidos. Pero ¿qué hace Jesús? Sabe abrir los ojos y sabe transformar esa realidad de los discípulos. No, Jesús no se pone triste con ellos y decirles, sí, pobrecitos, qué embarrada, lo siento mucho, hubiese sido mejor sí, qué tal si mejor este tal Jesús hubiera hecho tal cosa. No, sino se acerca con ellos, vive con ellos esta experiencia. ¿Para qué? Pues, para transformar la realidad de estos discípulos. Cuando nosotros también nos acercamos a estos jóvenes a gastarles tiempo, es también con un objetivo claro, de ayudarles a transformar, ¿sí? O como lo decíamos anteriormente, ayudarles en esa toma de decisiones, pues con una presencia constante, cordial, una proximidad entregada, amorosa, desde Dios, desde la ternura sin límite. Ya lo vamos a ver ahorita también. Y estas son las fases del acompañamiento. Uno, pues desde la familia o familiar, también podríamos decir en la sociedad, lo comunitario, lo espiritual y lo sacramental. Nos damos cuenta que acá no empezamos ni siquiera es por lo sacramental es lo final, ¿sí? Porque ya es para vivir plenamente la vida cristiana. Empezamos que por lo familiar, que es la base para acompañar y orientar estas decisiones en libertad. ¿Sí? Es decir, la base de este acompañamiento inicia en la familia. Puede que esta falle, puede que una de estas falle. Digamos, qué sé yo, que en la familiar puede que falle, no en todos los casos, pero sí hay casos de jóvenes que no sienten un apoyo en el caso de la familia. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, en este caso la familia debe ser el punto de referencia, la base donde el joven se sienta acompañado para afrontar su realidad, para incluso poder afrontar la sociedad, pero también en medio de una interculturalidad, en medio de una multirreligiosidad, ¿sí? Y que la familia, por supuesto, también pueda darle unas bases sólidas, unas orientaciones sólidas, para que el joven también en medio de esta realidad, lo que hablamos en la primera sesión de la globalización, de la multiculturalidad, pues pueda dar una respuesta, pueda sentirse parte y pueda sentir que está haciendo o que puede aportar a esta sociedad, ¿sí? Se pueda sentir reconocido, valorado. Pero también una otra fase es la sociedad, podríamos decir casi que una segunda fase. Y en esta fase, pues todos tenemos el deber de acompañar, es decir, el docente, el religioso, el vecino, el adulto, todos estamos llamados a eso, a acompañar al joven. Qué bonito fuera donde todos incluso nos sintiéramos parte de la educación de todos, de los niños, de los jóvenes, de orientar, de apoyar, de ayudar, ¿sí? Y ahorita en nuestra sociedad, menos como América Latina, si vemos un papá que está haciendo algo mal y va uno y le dice algo, pues sencillamente le responde, usted no se meta, usted, bueno, por bien que le vaya, ¿no? Sí. Qué bonito que el adulto también pudiera sentirse responsable de acompañar, es decir, de educar al niño, al joven, en medio también sin importar que sea su hijo o no, sino que también se sienta responsable, que es una tarea de todos, ¿sí? De compartir incluso, bueno, ya lo vamos a ver, la fe. En medio, pues también en medio de la diversidad, valorando la riqueza que tienen los jóvenes, compartiendo también las habilidades de una manera recíproca y pues facilitando siempre, diría el Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, una fraternidad universal, ¿sí? Pero todos como sociedad estamos llamados a acompañar. Ahora, si falla la familia, falla la sociedad, ¿cómo estamos acompañando al joven? ¿Cierto? Pues vamos a lo comunitario. Lo comunitario, mira, desde antes ya decíamos, desde los discípulos de Maús, no podemos acompañar sino una comunidad. La comunidad es el sujeto del acompañamiento. Es decir, la comunidad es la que acoge, la que vincula, la que le presenta un proceso, un caminar. ¿Para qué? Para que este joven allí encuentre un punto de referencia. Y es
por eso que la parte comunitaria se hace fecunda ese acompañamiento cuando se realiza de manera personal y comunitaria. Personal, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros cada joven es diferente. Cada joven tiene su realidad, tiene su particularidad, pero también tiene su riqueza. Y hay que acompañarlo de manera diferente, pues para que discierna respecto a las decisiones de la vida, las decisiones fundamentales, principalmente en los momentos más fuertes, en las decisiones más grandes de su vida. Y en esto es bonito, mira, la iglesia tiene una gran riqueza, y es que en el sacerdote, en el religioso, en la religiosa, muchos jóvenes confían su vida, y sobre todo para las grandes decisiones. Padre, hermana, es que tal cosa, que me aconseja, que me ayuda, pero esto solo se da después de un proceso, es decir, después de saberse acercar, después de hacer camino con ellos, de saber caminar con ellos. Ahora imaginémonos por un momento, un joven en que la familia no encontró un apoyo, no se sintió acompañado. La sociedad tampoco lo acompañó, pero tampoco tiene una comunidad. ¿Hacia dónde va ese chico? ¿Hacia dónde va ese joven? ¿Sí? ¿Qué bases tiene de acompañamiento? ¿Sí? O puede que encontremos jóvenes que tengan también una buena base familiar, ¿sí? Que es el ideal, ¿sí? Y que son muchas veces a los jóvenes que como iglesia le apostamos. Aquellos que ya tienen algunas bases familiares, así no las encuentren en la sociedad, pero que las encuentren en la familia, y que son prácticamente los que están en medio de nosotros, o son la mayoría, podríamos decir, pero que llegan a nuestra iglesia, aquí podríamos decir también la parte eclesial, para que encuentren allí un punto de referencia. Pero también muchas veces en la iglesia esto falla. ¿Por qué? Porque a veces sencillamente el sacerdote tiene miedo de trabajar con los jóvenes, miedo de acompañarlos, por muchos factores, a lo mejor no con culpa, sino es más temor, o también por falta de tiempo, etc. Y hay que tener, mira, estas tres son fundamentales, pues para poder dar el siguiente paso a lo espiritual. Es decir, ya en la comunidad, en la familia, bueno, aunque todas las tres tienen que acompañarse también en la parte espiritual, pero debe acompañarse también en un proceso, pues, digamos, desde lo espiritual, que integre, que podríamos decir que ayude a la persona a integrar progresivamente las diversas dimensiones de su vida. No podemos decir sencillamente es lo espiritual, es nuestra relación con lo trascendente, ¿no? Implica todo nuestro ser, toda nuestra vida, todas nuestras dimensiones. ¿Para qué? Para ahí sí comprender ese seguimiento de Cristo. Los discípulos de Emaús, volviendo al texto, pues sencillamente viven este encuentro y es toda su vida, toda su manera de actuar, cambia su manera incluso de actuar, de la manera de sus acciones, pero también podríamos decir, sus gestos, porque se devuelven a Jerusalén, vuelven a la comunidad. Y pues también este acompañamiento espiritual, esto lo recomienda un poco el documento final del sínodo, que nos dice que hay que acompañarlo en tres instancias: en la escucha de la vida, en el encuentro con Jesús y en el diálogo misterioso entre la libertad de Dios y la de la persona. En esos tres aspectos, en esas tres instancias, desde una fase espiritual que se debe acompañar. Es decir, pareciera que esta fase espiritual, pues, digamos que se puede dar de una manera mucho más fácil cuando incluso tenemos una buena fase comunitaria. Supongamos que no podemos tener acceso a la base familiar, tampoco a la de la sociedad. Bueno, en lo comunitario vamos incidiendo, pero desde lo comunitario, principalmente, se trazan unas buenas bases para este acompañamiento espiritual, Y finalmente, ahí sí, lo sacramental, es decir, la vivencia de la vida cristiana. Generalmente como iglesia nos quedamos en esta última parte. ¿Qué le ofrecemos a los jóvenes? Sacramento de la confirmación. ¿Y qué pasa? Los jóvenes hacen un proceso de 6 meses, un año, en algunos países ya 2 años, casi que obligados por sus padres, o sencillamente porque dice la sociedad toca hacer el sacramento
de la confirmación, hay que cumplir con este requisito para poder tener todos los sacramentos y así poderme salvar, etcétera. Pero nos quedamos acá formando lo presacramental, lo sacramental para un sacramento y no para la vida cristiana. Cuando vivimos esta fase, principalmente lo comunitario, lo espiritual, es cuando podemos comprender también que debemos formar para la vida cristiana. Y qué bonito que pudiéramos hacer un proceso, incluso un grupo juvenil, que lleváramos un itinerario claro y que el joven pidiera el sacramento de la confirmación y que se le pudiera dar el sacramento sin necesidad de decirle, tiene que ir a hacer la catequesis de un año en no sé qué. ¿Por qué? Porque sencillamente eso nace desde una experiencia comunitaria, desde un fortalecer ese encuentro con Dios, ¿sí? Por supuesto, la catequesis presacramental, claro, ayuda y ha ayudado a muchos, y no estoy en contra de eso, pero qué bonito que en nuestra iglesia pudiéramos crear procesos para la vida cristiana y que en medio de esos procesos se dieran los sacramentos y que comprendiéramos que cuando yo recibo un sacramento es para vivirlo o para vivir más plenamente la vida cristiana. Y por supuesto, como creyentes, no podemos comprender la iniciación cristiana sin los sacramentos. Hacen parte fundamental y debemos acompañar la vida sacramental, pero debemos acompañarla para que el joven viva plenamente la vida cristiana. Y en esto es clave, es fundamental acompañar el sacramento de la reconciliación en los jóvenes. ¿Por qué? Mira, pareciera que el sacramento de la reconciliación se nos ha metido algo en nosotros que es, yo me confieso directamente con Dios. ¿Yo para qué le cuento mis pecados a otro hombre que es igual o más pecador que yo? Y nos vamos distanciando cada vez más, pues, de esta gran riqueza, de este sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque nos quedamos en lo superficial, en lo que otros dicen, y es mucho más fácil recordar eso, ¿no? ¿Yo para qué voy a ir a confesarme con otro hombre que es más pecador que yo? ¿Sí? Además que ya de entrada estoy juzgando. Y no vamos a la gracia del sacramento, que es Dios quien actúa en el sacramento. Y quien nos confesamos es con Dios. Y a lo mejor, bueno, Juan Carlos ya en su experiencia como sacerdote, muchos de los que vamos y los confesamos ya ni se acuerda. ¿Por qué? Porque es Dios quien recibe todo eso, es Dios quien acoge, es Dios quien perdona. Y debemos trabajar mucho esto en los jóvenes, también en este sentido del perdón. Y ahorita más, ¿cuánto lo necesitamos? ¿Cuántos jóvenes ávidos de perdón y de reconciliación? Pero hay que acompañar al joven para eso y ayudarle a comprender este verdadero sentido. Y pues que lo viva plenamente también en la Eucaristía. Y dentro de esto, pues el acompañamiento está ya, el acompañamiento pues también, esta es una del texto que les voy a compartir para esta semana, es una infografía, ¿sí? Que me pareció súper interesante y este texto es maravilloso el que les voy a compartir porque nos va dando también toda una ruta, ¿sí? Es decir, hay que acompañar al joven, que el joven tiene una riqueza dentro de sí, el poder dentro de mí, el joven, pero que también una sensibilización, el poder de sentir la realidad diferente, es decir, ya con el otro, en relación con el otro, pero también de concienciación, es decir, el poder de pensar diferente a la realidad, que sí es posible, de vivir, de llevar una vida cristiana, de vivir una vida cristiana, pero también en medio de eso poder empoderar, ¿sí? Entonces pudiéramos ver el paso, reconocer las habilidades del hombre, del joven, perdón, sensibilizarnos con otros jóvenes, tomar conciencia también de esas capacidades que los jóvenes tienen de creer en ellos, empoderarlos, ¿sí? Es decir, para que puedan transformar esa realidad, para que puedan transformar su vida y así puedan transformar también su entorno. Y de esa manera, ahí sí ya, organizarnos. Una organización o el poder de organizarnos para transformar con otros, después de también de vivir esta experiencia. ¿Qué hacen los discípulos? Se le abren los ojos, conversan entre sí, se devuelven a Jerusalén y se dan cuenta que los discípulos allí también han vivido y experimentado. Se ha aparecido Simón. Y por supuesto, ahí sí,
tenemos la fuerza juvenil para movilizar, el poder de iniciar, de incidir en la realidad, de transformar un contexto, ¿sí? Pero es ahí, haciendo camino con ellos. Si no hacemos camino con ellos, podemos hablar muy bonito de los jóvenes. O incluso el Estado puede hacer muchas cosas, pero si no les gasta tiempo, si no hay personas que les gasten tiempo, pues sencillamente esto es un proceso que queda sin sentido y que el joven sigue andando o divagando por el mundo sin encontrarla. Y esta es otra gráfica, pues que acá tiene incluso la fuente, el autor y demás, que me pareció interesante. Y esta infografía, ¿no? Por ejemplo, los aprendizajes, la realidad para poder transformar, pues desde nuestra acción, ¿sí? Entonces parte desde los sentimientos como el centro, desde nuestra acción, es decir, aprendemos y en este aprendizaje, pues evaluamos, sistematizamos, pero también para luego comunicar que pues esa acción, estos aprendizajes, es decir, creamos, compartimos, luego analizamos la realidad, ¿sí? Intercambiamos saberes, investigamos y finalmente actuamos, es decir, para transformar, para organizarnos y para movilizar, ¿sí? Un poco también, esto lo vamos a comprender un poco más con la lectura. Tercero, actitudes para el acompañamiento. Ahora sí, de parte nuestra como líderes, ¿cuáles son esas actitudes? ¿Qué actitudes debemos tener? Entonces, lo primero es, la actitud lo es todo. Yo puedo llegar, y los jóvenes esto lo notan muchísimo, yo puedo llegar con una actitud alegre, sencilla, es decir, siendo yo mismo, pero también compartiendo la alegría de Dios, el amor de Dios, y compartiéndolo con los jóvenes. Es decir, siendo yo mismo, viviendo esta experiencia que he recibido de Dios, viviéndola en medio de la realidad juvenil. Pero si yo llego con cara de 38, con cara de amargado, ¿sí? O con que sí, qué pereza, demostrando con mi manera de ser, con mi actitud, qué pereza estos pelados que no saben ni dónde están, pues ahí ya así mismo me van a recibir, ¿sí? La actitud, nuestra actitud lo es todo, ¿sí? Nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de acercarnos, lo es todo. Este primer impacto al acercarnos es fundamental. Las relaciones surgen al interior de un grupo, se tejen, se fortalecen a través de ciertas actitudes que asume la comunidad juvenil, las cuales generan una atmósfera propicia para el surgimiento y el sentido comunitario. En otras palabras, volvemos a lo mismo. Si no hay una comunidad, no tiene sentido desgastar. Si yo no estoy pensando en un proceso comunitario para acompañar, para vincular a los jóvenes y para que puedan hacer camino, y en el cual yo esté pensando también en desaparecer, en que luego ellos continúen, pues sencillamente, difícilmente, pues este trabajo continuará. Vendrán otros que después lo harán. Entonces, una de las primeras, digamos, podríamos decir, características y demás es la acogida. ¿Qué debemos hacer? Saber acoger. Y acoger es una manera de ser, de estar, de actuar, caracterizada por la apertura, la disponibilidad y la actitud de servicio hacia el otro. En otras palabras, acoger al joven es poder ser nosotros mismos estando con ellos y actuando también en sus realidades, escuchándolos, haciendo camino con ellos, caminando con ellos. Y se trata de abrazar al otro, de hacerlo de sentir admitido y parte de una comunidad. Es decir, que el joven pueda descubrir que realmente Dios existe, que Dios le ama. Así sea sin palabras en un primer momento, sin decirle, hey, vamos a la parroquia, o hey, le invito desde la BON de nuestros templos, que a veces lo hacemos, invitamos a todos los jóvenes que quieran pertenecer a la comunidad juvenil para que se acerquen los sábados a las 5 de la tarde. Si quieren más información, hablen con Laura, que es la encargada del grupo juvenil.
No, tenemos que salir de nuestras parroquias para irnos también a hacer, si los jóvenes están en el parque, están jugando, pues irnos allí también con ellos. Saber acercarnos con ellos. Saber identificar dónde están los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Segundo, también la escucha. Todos los pasos de Jesús. Y la escucha es la actitud que debe existir de parte de toda, pues de toda la comunidad frente a alguien. Cuando ya tengamos una comunidad, ¿sí? Pues sencillamente que la comunidad también se sienta alegre, que escuche, que el joven se sienta parte. ¿Qué pasa a veces en los grupos juveniles? Muchas veces dicen, no, los grupos son abiertos, no sé qué, pero llega un joven nuevo y como se han formado pequeños guetos en la comunidad, en el grupo juvenil, pues sencillamente terminan rechazando sin darse cuenta al que llegó nuevo, ¿sí? Es decir, permitir que también que la otra persona pues exprese sus sentimientos, pensamientos, experiencias. Es eso, que la otra persona hable, que podamos también tener la capacidad de escuchar, pero pues que sea una escucha activa. Es decir, que el joven sienta que nos interesa aquello que nos está contando, porque es su vida, sin juzgar, sin decirle bueno o malo, escuche, escuchar. Tercero, comprender, el conocer, el caminar con los jóvenes, el caminar de los jóvenes, la empatía o la comprensión sensitiva del mundo de la otra persona. Se trata de hacerse compañero de camino, lo que hizo Jesús, ¿sí? No juzgarlos, sencillamente comprenderlos en medio de su realidad. No sabemos si, cómo fue su acompañamiento en la fase de la familia. A lo mejor podemos comprender un poco cómo es su acompañamiento en la fase social por la situación misma del país, por la situación misma del barrio, por la situación misma del contexto, del entorno, ¿sí? Y aún así muchas veces se nos sale de las manos. Entonces es hacerlos compañeros de camino. Buscar siempre generar una amistad entre todos, es decir, favorecer siempre que haya amistad entre ellos y otros jóvenes. No formar pequeños guetos porque eso daña cualquier grupo, daña cualquier comunidad. O buscar favoritismos, no. Jesús quiere que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces siempre promover eso, una relación sincera, una amistad sincera, que a veces cuesta, claro que nos cuesta. Pero pues que es posible, también es posible, ¿sí? Ver al otro. También darle la libertad. Discípulos de Maús, Jesús les da la libertad, hace la vaga de irse. El acompañamiento a los jóvenes inicia, continúa y acaba en la libertad. Es decir, un joven toma la decisión en libertad, incluso, de seguir a Jesús, de acercarse a vivir esta comunidad, de ser aceptado en una comunidad juvenil, en un grupo juvenil. Pero también comprendemos que que esto se continúa en libertad y que se acaba también en libertad. Llega el momento en el que el chico dice, ya me gradué de la universidad, ahora por temas de trabajo no puedo continuar. Hay que darle la libertad. Y que hay chicos tan buenos que nunca quisiéramos que se fueran. Es cierto, porque son buenos líderes, tienen unas capacidades enormes, pero bueno, bendito Dios. Ojalá que este tiempo que pasó por acá le sirva para toda su vida. Para que descubra que la iglesia es un lugar de puertas abiertas y que la iglesia somos todos. Y que allí pudo vivir y fortalecer su encuentro con Cristo. Y que sigue participando ahora ya no tal vez en el grupo juvenil, pero sí en otros espacios, viviendo la Eucaristía, viviendo los sacramentos. También una capacidad de acompasamiento. Es decir, la capacidad de comenzar en el punto en que la otra persona se encuentra, en hacer camino con ellos, ¿sí? En reconocer, en comprender las cualidades de cada persona, en permitir que cada miembro, cada joven es único en su historia personal, en su historia de vida, pero así también es importante. Y nuevamente, eliminar los favoritismos, las preferencias, ¿sí? Y a veces como humanos, caemos mucho en eso. La aceptación de parte nuestra hacia ellos
Y también pues buscar que entre ellos pues también haya aceptación, es decir, percibir a la otra persona tal y como es, con inclusión de todas sus facultades y debilidades, ¿sí? En su cultura, su religión, su manera de pensar, su manera de expresar, manteniendo en todo momento el sentido de la dignidad humana, el respeto por la vida, el respeto por el otro. Y una actitud exenta de juicios. Alejarse de calificar las acciones o vivencias de los miembros de la comunidad juvenil, teniendo un máximo respeto por la construcción de la vida del otro. Y en esto es importante que cuando ya se conforme una comunidad o lo que hablemos con los jóvenes, así no sea una comunidad, pero lo que hablemos con los jóvenes y que promovamos también eso, lo que se habla con los jóvenes en el grupo juvenil, lo que hablemos entre jóvenes, pues que también se quede allí, a no ser que sea ya algo muy grave que implique pues que tengamos que actuar o llevar a otras instancias, ¿sí? Como el caso de una violación, el caso de, pues de un asesinato o algún caso que esté perjudicando o que vaya a perjudicar la vida de otro, ¿sí? O de la misma persona incluso que nos esté comentando. La autonomía. Mira, esto es fundamental. No podemos darle todo a los chicos y decirles que es por acá y si usted no actúa así, entonces sencillamente ya no puede pertenecer o ya no se va. No, aquí no, digamos, eso ya no funciona. Es invitar al joven a tomar decisiones por sí mismo. Incluso esto ayuda muchísimo para la orientación, para que el joven tome decisiones por sí mismo, pues dentro de su proceso, a lo largo de su proceso, teniendo en cuenta que acompañar no es dirigir, ni aconsejar, ni hacer terapia, ¿sí? Nuestro papel como acompañantes no es ese, no es de ser psicólogos, no, es de acompañar en la fe, de orientar en la fe. Es de empatía, es decir, consciente no solo en la capacidad de captar el significado de la experiencia ajena, sino también la capacidad de volver este significado a quien lo vive. En otras palabras, es compartir, aceptar al otro, compartir, reconocer sus habilidades, pero también reconocer nuestras capacidades, nuestras habilidades y ponerlas en común para que la otra persona pues también se sienta comprendido, que se sienta aceptado y se sienta parte de. Y vamos a, bueno, ya esta es la cuarta sesión, este es el perfil del acompañante. Yo sé que ya nos pasamos un poco de tiempo, pero sencillamente quiero compartir esta primera parte y ya cerramos. Entonces, el buen acompañante es una persona equilibrada, de fe y de oración, que escucha y que se ha confrontado con sus debilidades y fragilidades, ¿sí? Ya tenemos otras diapositivas que las vamos a ver más adelante. Pero el perfil del acompañante principalmente se resume en eso, en una persona equilibrada, de fe, de oración, que escucha, desde que ya ha decidido, que ya ha enfrentado su vida, que ya ha tomado decisiones claras, que sabe por dónde orientar, por dónde acompañar. Y en esto es clave también, pues, el liderazgo que le damos o que delegamos también a otros jóvenes. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesús mismo lo dice, no puede un ciego guiar a otro ciego, porque los dos se caen en el mismo hueco. Para el acompañamiento necesitamos formarlos y necesitamos dejarnos formar. Necesitamos cada día aprender, desaprender, pues para poder sencillamente reconocer que no somos, que no las sabemos todas, que no somos los únicos, sino que somos una iglesia y que es Dios quien actúa pues a través de nosotros. Bueno, Juan Carlos, entonces con esto, disculpas por el tiempo pero es tan rico el tema y a veces me emociono tanto hablando de esto. Ajá, bueno, gracias. Sí. André no se pudo unir porque fue a celebrar una misa y llegó tarde, pero el próximo Ok, martes se une. perfecto, Muy perfecto. bien. Ya el próximo martes entonces continuamos ya con el módulo número 2. ¿Listo? También Bueno, para si pronto hay más gente que quiera empezar a participar, pues también ya se puede vincular, porque cada módulo es cíclico. Es decir, aquí vimos en bueno. este caso la evangelización, la Ujú, evangelización de los jóvenes, ujú. pero pues en el próximo
En el próximo módulo ya vamos a ver un poco más, acercarnos un poco al acompañamiento, al acoger, al vincular a una comunidad. Vale, Es decir, ya más vale, hacia la parte comunitaria. vale. Muy bien. Bueno, Bueno, Juan Carlos, entonces te pido que por favor sí, me regales la bendición en esta noche bueno, para irnos a vamos descansar. a, sí, pues le damos gracias al Señor por este momento de compartir, muy enriquecedor para estar cerca de los jóvenes. Oramos por todos los jóvenes que el Señor encomienda a la iglesia en distintos contextos sociales, culturales, y que el Señor nos dé su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, feliz noche. Gracias, Juan Carlos. Entonces, un Bueno, abrazo y un bueno, abrazo. buen regreso a Lima. Gracias. Bueno, Bendiciones, feliz noche. bendiciones. Feliz noche.